Vale. Bueno, hola chicos, entiendo que se me oye, así que bueno, si no se me oye, pues hacérmelo saber. Y lo primero que quería explicaros es un poco cómo vamos a orientar este taller o de qué vamos a hablar hoy. Y la idea es que creo que uno de los problemas que existen a la hora de juzgar es que hay mucho material teórico sobre cómo juzgar o sobre cuáles son las normas que existen en BP. Creo que son bastante sencillas y creo que eso no es un problema. Pero creo que la gente en realidad lo que tiene más problemas o pues la gente que empieza a juzgar y que a lo mejor no logra breakear o no logra llegar a ser juez principal, creo que la mayoría de los problemas vienen de no saber pasar esos conceptos teóricos a un ámbito práctico de, hola, soy un juez en esta sala, estoy en un debate, tengo esta situación y no sé cómo trasladar pues lo que me han explicado a un ámbito práctico o a resolver un problema concreto que tengo como juez. Así que me gustaría orientar esta formación pues, en un ámbito mucho más práctico y mucho más también ameno, pero sobre todo que sea útil, es decir, que os permita resolver problemas cuando seáis jueces en un torneo, en una liga interna o lo que sea. Así que bueno, aquí empiezan los... Bueno, si consigo pasar diapositiva, un segundillo. Los 15 super consejos para no ser un mal juez, ¿vale? Entonces vamos allá. Primer consejo, asegúrate de que estás preparado para juzgar. Creo que esto es un consejo que no tendría que dar, pero la realidad es que como adjudicadora me encuentro que muchas veces hay problemas con esto y es, en primer lugar, ¿sabéis qué tenéis que hacer? Es decir, para adjudicación, el juez perfecto es el juez que cuando llega a la hora H sabe que tiene que ir a tal sala, juzgar tal debate, de tal hora a tal hora, dar un feedback y volver. Es decir, es muy importante para que vuestra tarea como juez se desenvuelva normalmente y que si lleguéis a ser buenos jueces, que sepáis todo lo que tenéis que hacer, sepáis a qué hora tenéis que ir a la sala, en qué sala juzgáis, con qué jueces juzgáis, a qué equipos juzgáis. Muchas veces hay un montón de problemas de equipos que se equivocan de sala y que realmente se podrían solucionar si vosotros supierais a quiénes juzgáis. Ahí también viene el segundo punto de leeros el reglamento. Creo que al principio todo el mundo se lee el reglamento cuando es tu primero o segundo torneo, pero luego la verdad es que la mayoría de los jueces no nos leemos el reglamento porque la mayoría de los reglamentos son un copia y pega pues del reglamento del CEMUDE, del reglamento del Worlds, de reglamentos de torneos anteriores. Pero creo que sí que es importante cuando vas a un torneo, pues en el tren, en el metro o en lo que sea, echarle un vistazo, porque hay cosas que se modifican de torneo a torneo. Por ejemplo, se modifica el número de rondas cerradas que hay. Y es muy importante que sepáis en qué rondas podéis dar feedback y en qué rondas no podéis dar feedback. Se puede modificar la política de Iron Person, se puede modificar, pues bueno, una serie de cosas. Entonces, creo que es importante que aunque no os lo leáis, sabes, fielmente, pues que sí que lleguéis al torneo sabiendo exactamente qué número de rondas hay, cómo van a funcionar esas rondas, etcétera, ¿vale? Puede haber rondas abiertas en las que se da el feedback como siempre, puede haber rondas cerradas en las que no se da feedback o incluso puede haber rondas semicerradas, que no sé si alguna vez habéis estado en un torneo con ellas, pero son rondas en donde se juzga el debate, se delibera, se piensa, o sea, se decide el resultado, después se anuncia el break y después de anunciar el break los equipos vuelven a sala y ahí es cuando se les da el feedback de lo que acaba de pasar en el debate. Entonces es importante que sepáis cómo funcionan estas rondas y cuántas rondas va a haber. El punto que está subrayado, que creo que es muy importante, es apunta la moción. Esto es un error típico de juez que os puede imposibilitar mucho la vida y es, muchas veces pasa, sobre todo en mociones, por ejemplo, de estas que tienen una redacción que puede ser ambigua, de esta casa cree que tal cosa no es la mejor forma o esta casa cree que no debería ser, ¿vale? Muchas veces pasa que tú llegas al debate como juez, los oradores empiezan a hablar y si no tienes apuntada la moción, te quedas. ¿Y esta gente qué tenía que defender? ¿A o B? Espera, ¿estos eran los que defendían A o los que defendían B? Y entonces muchas veces tienes que preguntarle al juez de al lado cómo era la moción, tienes que sacar el móvil y ver cómo era la moción. Y en ese tiempo es tiempo que estás dejando de atender al debate. Es tiempo que no estás activamente escuchando el debate. Es tiempo que los oradores también se pueden distraer porque ven que no estás atendiendo. Y la realidad es que igual puedes perderte 5 minutos del debate o no atender al 100% 5 minutos del debate porque no tenías claro qué tenía que defender cada equipo. Entonces yo, un consejo que os doy, que es una tontería, pero que creo que mejora mucho vuestro trabajo, es que apuntéis la moción y que lleguéis al debate con un papel con la moción apuntada. O, por ejemplo, muchas veces también surgen dudas sobre, ¿esta moción era de actor o no era de actor? ¿Este equipo tiene que defender esto como un actor o no? No te acuerdas, tienes que buscar en el móvil la foto o lo que sea o preguntar cuál era la redacción de la moción. Si lo tienes apuntado es simplemente echarle un vistazo, es mucho más fácil y creo que puede mejorar mucho ya vuestra atención al debate nada más llegar. Y que tengáis claro también, antes de empezar a juzgar, cómo vais a tomar notas. Pues esto va en azul, las refutaciones van en rojo, esto va de tal manera, o sea,
que tengáis claro, más o menos estructurado en vuestra cabeza cómo queréis apuntar las cosas, porque si no, ya os digo, luego cuando reviséis vuestras notas van a ser un caos, no os vais a enterar. Hay gente que toma notas más esquemáticas, gente que toma notas menos esquemáticas. Lo importante es que simplemente lleguéis al debate teniendo claras estas cosas, ¿vale? ¿Qué tenéis que hacer? ¿Dónde lo tenéis que hacer? ¿Qué se va a debatir? Y cómo vais a apuntar lo que se va a debatir. Siguiente consejo. Recuerda que tus resultados tienen consecuencias. Y tienen consecuencias de verdad. Luego nos vamos a meter en cosas más teóricas, pero una de las cosas que a mí más me sorprendió cuando empecé a juzgar debate es la frivolidad con la que se tomaban determinados resultados. Es decir, había muchas veces debates que eran, pues, no sé, creo que es una situación que todos hemos vivido a las 2 de la tarde, súper cansados, es la hora de comer, estás cansado, te quieres ir, tienes hambre. Y hay duda, por ejemplo, entre dejar a un equipo segundo o tercero. Y muchas veces había algún juez que decía, me da igual, no quiero discutir más, pon los terceros o pon los segundos. Y estas son situaciones que se van a dar y que son humanas, pero que debéis evitar que sucedan. Y que cuando sucedan tenéis que pensar, espera, lo que estoy haciendo tiene consecuencias, y tiene consecuencias de verdad. Y lo que a vosotros es un qué más da que queden segundos o terceros, puede ser la diferencia entre que un equipo breakee o no. Puede ser la diferencia, y eso que es una tontería, puede ser la diferencia entre que, por ejemplo, una persona, su institución, la decida mandarla a más torneos o decida confiar más en ella o no. Puede ser la diferencia entre que una persona pues breakee y se motive y piense que debate su vida y vaya a un montón de torneos, o lo contrario, que una persona se desmotive y diga, buah, todo el tiempo que dedico a debate realmente no merece la pena. O sea, yo he vivido muchas situaciones de equipos objetivamente buenos, que decías, este equipo es bueno, va a breakear, y que luego llegaba el break y que tú a lo mejor pues en un debate dudabas, no sé si poner los segundos o terceros. Y estás cansado, te convencen y dices, venga, los pongo terceros, aunque yo creo que deberían ser segundos. Llega el break y no breakean. Y no breakean por un punto. Y ese punto fue la diferencia que tú, o sea, es la diferencia entre poner los segundos o terceros que tú tenías. Entonces, muy importante, ser conscientes cuando juzgáis de que vuestros resultados tienen consecuencias. Y tienen consecuencias sobre personas tan emocionadas con debate como vosotros lo pudisteis estar en su momento, y que por lo tanto es importante, ¿vale? Y que no os dejéis llevar por, bueno, da igual un resultado u otro, porque al final esto lo que lleva no es a que gane el mejor equipo, sino a que gane el equipo al que defiende el juez que es más pesado, o el equipo que defiende el juez que está menos cansado o que tiene menos hambre. Entonces, si en algún momento os veis haciendo este tipo de razonamientos, tener el autochip de decir, hey, espera, esto tiene consecuencias, esto es importante, no se merecen que los despaches sin más. Es un poco lo que quiero transmitiros con esto. Bien, ahora vamos a cosas ya más de BP. Recuerda ser comparativo, y no solo en el feedback. Creo que aquí el problema que tiene la gente, o sea, todos sabemos que la adjudicación en BP, es decir, cómo se deciden las posiciones, es comparativa. Es decir, comparamos todos los equipos entre sí. Creo que el problema es que luego, esto es una cosa muy teórica, y que luego la gente tiene problemas a trasladarlo al mundo real, en plan de cómo comparo este equipo con este equipo, con este equipo y con este equipo. Bien, en BP lo que hacemos es comparar lo que dice el equipo A con lo que dice el equipo B, el equipo A con el equipo C y el equipo A con el equipo D. ¿Cómo hacemos esto? En primer lugar, ¿qué comparamos? Luego vamos a entrar más en esto, pero la idea es que vamos a comparar el conjunto de lo que ha dicho cada equipo. Yo siempre digo a mis novatos que el equipo, o sea, que el debate lo gana el equipo que aporta más al debate. Es decir, el equipo que trae mejores razonamientos más relevantes, razonamientos más pertinentes para el debate. Esto lo vamos a ver un poco más después, ¿no? Pero bueno, ¿cómo hago para ser capaz de comparar en mi cabeza estos equipos entre sí? Aquí os pongo varios ejemplos, varios trucos para ser comparativo. El primero, y que yo es el que utilizo y creo que es el mejor, es juzgar sobre la marcha. Es decir, decidir los resultados del debate durante el debate. Es decir, vosotros llegar al debate y habla, pues, primer gobierno. Vale, pues primer gobierno es primero, porque no ha competido con nadie, entonces de momento primer gobierno va de primero. Habla primera oposición. ¿Primera oposición consigue convencerme más de esta pregunta que primer gobierno? Sí, no. Vale, sí. Pues primera oposición ahora va primero y primer gobierno va segundo. Bueno, a ver qué hace cámara baja. Cámara baja me convence más que primer gobierno o que primera oposición. Bueno, me convence más que primera oposición, pues van terceros. O me convence menos que primera oposición, pero más que primer gobierno. Por lo tanto, primera oposición sigue primera, se coloca en segundo lugar, cámara baja de gobierno y pasa a estar en tercer lugar, primer gobierno. ¿Por qué creo que esta es la mejor manera de juzgar? Primero, porque te obliga a estar muy atento al debate. Es decir, hace que tú estés mucho más centrado en lo que están diciendo, porque mientras está sucediendo el debate, tú estás decidiendo cómo vas a colocar a los equipos en tu cabeza. Y también porque creo que es más justo.
Porque si tú juzgas sobre la marcha, estás juzgando a los equipos en base a lo que están diciendo, no en base a lo que tú recuerdas que dijeron. Que son cosas que se parecen, pero no son lo mismo. Y muchas veces sucede que si, por ejemplo, juzgas el debate, o sea, tú simplemente apuntas y decides las posiciones una vez acabado el debate, probablemente recuerdes más lo que dijeron las bajas porque hablaron de últimos, probablemente le des más crédito a lo que dijeron las bajas porque hablaron de lo últimos, te suena más, el debate ya estaba avanzado, entonces ya sabías más o menos de qué estaban hablando todos los equipos. Entonces, creo que la mejor forma de juzgar, ya os lo digo, es juzgar sobre la marcha. Yo, por lo que os digo, atiendes mucho más y juzgas sobre todo los equipos por lo que dicen. Y de alguna manera es una forma de comparar mejor los argumentos porque no estás comparándolos en función de, pues, no sé, lo que tú entendiste, sino lo que acaban de decir o las respuestas que se acaban de dar. Otro truco, si os cuesta hacer esto, es lo que se llama el truco de la servilleta. Bueno, yo lo llamo así porque Martin Devaney lo llamó así una vez que lo explicó y creo que mucha gente en el circuito hispano lo conoce así. Pero la idea básica es que si no sois capaces de hacerlo primero, lo de juzgar sobre la marcha, cuando acabe el debate y reviséis las notas, sobre todo pues en debates que son muy liosos y que a lo mejor pues, no estuvo muy claro qué sucedió, simplemente lo que tenéis que hacer es pensar, vale, de todo el debate, ¿cuál es el equipo que más me ha convencido por lo que ha traído? Pues primer gobierno. Vale, primer gobierno es primero. Ahora me voy a imaginar que en el debate no hubiera existido primer gobierno. Tapamos a primer gobierno con una servilleta. Si primer gobierno no hubiera existido, ¿cuál sería el equipo que más me habría convencido? Ese sería el segundo. Tapamos con esta servilleta imaginaria contra este equipo y sería de los otros dos equipos que quedan, ¿cuál me ha convencido más? Ese sería el siguiente equipo. Es un poco otra forma que existe para asegurarse de ser comparativos. Lo siguiente que os pongo también creo que es importante y es la precisión. Es decir, a la hora de comparar equipos y cuando comparéis equipos mentalmente, es muy importante que busquéis ser precisos. Y también cuando estéis debatiendo o deliberando con otros jueces. Es decir, no comparéis argumentos diciendo, este argumento tiene más análisis que este. Porque el análisis no es nada. Lo importante es que comparéis a los equipos por aportaciones concretas que han hecho. Es decir, este argumento, cuando ellos nos traen este link y nos traen este ejemplo, es capaz de destruir, por ejemplo, el otro argumento que nos trae esta gente con este otro link. Es decir, este link destruye este link. Creo que cuando ellos hacen esta aportación concreta, ganan a esta otra aportación concreta que hace el otro equipo, ¿vale? Es decir, no comparamos contenido global en general, sino que dentro del contenido global comparamos las diferentes cosas que nos han traído los diferentes equipos. Es decir, y es importante intentar ser preciso con qué nos han traído, qué no nos han traído, qué puede vencer a qué puede, o sea, qué puede vencer a qué. Y lo último que creo que es muy importante, porque, bueno, voy a creer que todo es importante, pero lo último, sí que es algo en lo que me gustaría pararme, porque creo que es un error que veo cometer a jueces avanzados. Es decir, creo que es un error que comete gente que es principal en torneos o que es un error que gente que no va a cometer errores clásicos de juez sigue cometiendo. Y es la idea de que las comparaciones en BP son de dos. Es decir, yo comparo el equipo A con el equipo B, primera comparación. Comparo el equipo A con el equipo C, segunda comparación. Y comparo el equipo A con el equipo D. Esto quiere decir que no existe el 3×2. Bueno, el 3×2 es un nombre parida que le pongo yo a esto para explicar esta situación, pero es muy importante que lo recordéis, ¿vale? No existe el 3×2. ¿Qué significa esto? Imaginémonos que estamos en un debate en el que pues tenemos a primer gobierno, que trae argumentos que son buenos, segundo gobierno, que trajo argumentos que eran muy buenos, y segunda oposición, que ganó el debate. Lo hizo increíble y ganó el debate. Segunda oposición, por la dinámica del debate, refutó muchísimo o refutó muy bien los argumentos de segundo gobierno, que eran argumentos muy buenos, pero no refutó los argumentos buenos de primer gobierno. Entonces yo os pregunto, ¿cómo adjudicaríamos este debate? Pues mucha gente clásicamente te diría, primero, baja de oposición gana el debate y en segundo lugar quedaría primer gobierno porque sus argumentos llegaron al final del debate, mientras que los argumentos de baja de gobierno no llegaron al final del debate porque fueron refutados por la oposición. Esto es un error. ¿Por qué? Porque cuando yo comparo a primer gobierno con segundo gobierno, esta comparativa, es decir, esta decisión, no puede estar condicionada por algo que haya hecho un tercer equipo. Es decir, los argumentos de este equipo eran buenos, los de este eran muy buenos. Por lo tanto, este debe ganar a este. Si los argumentos de este equipo fueron refutados por otro equipo, eso no puede intervenir en cómo yo los comparo, en cómo yo lo comparo con otro equipo. Es decir, si
oposición no existiera, claramente muy bueno habría ganado a bueno. Y por lo tanto, yo cuando comparo a muy bueno con bueno, solamente estoy comparando a muy bueno con bueno y no puedo meter en esa comparativa a lo que ha hecho un tercer equipo o los resultados de un tercer equipo. Ya después, yo cuando los compare, los graduaré de esta siguiente manera. Diré, bueno, pues oposición queda primero, en segundo lugar queda este equipo, porque ha sido derrotado claramente por la oposición, pero sus argumentos, cuando los comparo con el equipo que lo ha hecho bien, están muy bien, por lo tanto quedarían de segundos, porque quedarían por encima de estos, y estos quedarían de terceros, porque son derrotados por la oposición y también son derrotados por los argumentos muy buenos de baja de gobierno. Es decir, lo que haga un tercer equipo no puede influir en la comparativa de dos equipos. Las comparativas en BP siempre son de dos, porque sería injusto que tu posición contra otro equipo estuviera determinada por lo que ha hecho un tercer equipo aleatorio. No sé si se entiende, creo que sería mejor con dibujitos en una pizarra, pero esto es un taller online. Pero la idea es esa, ¿vale? Que no existe el 3x2. Nunca podéis hacer comparativas en las que intervengan 3 equipos, siempre en las que intervengan 2 equipos. Siguiente parte importante. No penalices, ignora. También me voy a centrar un poco en por qué existen determinadas normas, porque creo que si alguien te explica por qué existe una determinada norma es más fácil recordarla o es más fácil, de alguna manera, juzgar situaciones que salgan un poco de la norma. Entonces, ahora vamos a ver todas aquellas cosas, cómo se juzgan todas aquellas cosas que en teoría no se pueden hacer o que en teoría pues no están bien hechas en función del reglamento, ¿vale? Entonces, la idea general es que cosas como pues añadir material nuevo en el látigo, acuchillar, vale, una serie de cosas que se salen un poco de lo que tienes que hacer en función del rol, no deben ser penalizadas como juez, simplemente deben ser ignoradas. Y ahora vamos a verlo un poco punto por punto. Entonces, primera pregunta que suele surgir sobre esto es, ¿hay que cumplir el rol? A mí esto me lo pregunta mucha gente cuando empieza a juzgar. La realidad es que no. O sea, la realidad es que el rol, como tal, es decir, lo que tiene que hacer tu posición, por ejemplo, pues el primer gobierno debería definir. La realidad es que el rol es algo que existe en BP para que el debate tenga sentido. Es decir, para que haya un inicio, para que pues haya un primer gobierno que diga más o menos de qué se va a debatir, para que haya un desarrollo y para que haya un desenlace. Entonces, no es obligatorio que tú como primer ministro definas, pero deberías hacerlo, porque si tú defines, probablemente la gente entienda mejor tus argumentos y probablemente tus argumentos parezcan más relevantes y parezcan más plausibles dentro del debate. Pero no existe una obligación como tal de cumplir ese rol. Por lo tanto, tú no puedes penalizar a un equipo pues por no traer material nuevo, por no traer material nuevo en la extensión, por no definir, porque probablemente el no hacer eso les penalice, porque haga que sus argumentos pues no entren en el debate. O sea, si tú como primer gobierno no defines, probablemente no y dices, bueno, vamos a prohibir X, y no explicas qué significa prohibir, probablemente te estés restando puntos a ti mismo, porque probablemente los equipos no vayan a entender realmente qué es prohibir, qué no es prohibir, y sea un debate muy confuso. Esto ya contesta la segunda pregunta, hay que definir. La realidad es que no es obligatorio y que si un equipo lo hace, probablemente se penaliza a sí mismo, por lo tanto, tú como juez no deberías penalizarlo. La tercera pregunta también creo que es algo que causa muchos problemas en debates y es, ¿qué debe defender oposición? Y esto es algo que sobre todo he visto en los últimos torneos a los que he ido. ¿Qué debe defender oposición? O sea, en un marco teórico en el que gobierno debería defender A, ¿qué debe defender oposición? ¿Cuál es el rol de oposición? ¿Defender B? No. El rol de la oposición es defender no A. Es decir, si gobierno defiende A, el rol de oposición es defender no A. Si oposición quiere defender B como una forma de defender no A, está en su derecho. Pero oposición lo que tiene que defender es no A. Me explico. Esto sobre todo es algo que creo que da muchos problemas en las mociones, por ejemplo, de narrativas, en las que se dice, por ejemplo, pues típica moción de esta casa cree que, no sé, la narrativa del dinero no da la felicidad, es la mejor narrativa para empoderar a los pobres o cosas de este tipo, ¿vale? Cuando tú pones esta moción, pues el ataque lógico de oposición es decir, no, mira, no es la mejor narrativa. Y entonces muchas veces gobierno le achaca oposición. Es que si esta no es la mejor narrativa, ¿cuál es? ¿O cómo empoderamos a los pobres? Vale, el rol de oposición no es plantear una alternativa. El rol de oposición es simplemente decir que esa narrativa no es la mejor, punto. Pero no tiene obligación como oposición de defender una alternativa. Probablemente si tú decides defender una alternativa, lo hagas mejor y ganes el debate, pero tú no estás obligado a eso y tú como juez no puedes exigir la oposición que plantea una alternativa, porque el rol de oposición es defender no A, no es defender B. Luego,
pues otras dudas que suelen surgir sobre el tema del rol, qué es una buena extensión. Creo que también a veces en esto hay cierta confusión. ¿Sabéis que existen 3 tipos de extensiones? Extensiones que son material nuevo. Ese material nuevo, para vencer a lo que ha traído las cámaras altas, tiene que ser no solamente tiene que ser nuevo, sino que tiene que ser mejor que lo que ha traído la cámara alta. A veces también con esto creo que hay gente a la que se le olvida. Puede haber luego también extensiones que sean una ampliación de un contenido que ha traído la alta. A veces hay dudas de, ¿cómo sé si lo que ha traído la baja es una extensión suficientemente buena o es una ampliación de material de alta suficientemente buena como para ganar a la alta? Yo la respuesta que os diría en esto es, si los links necesarios para que el argumento funcione los ha traído baja, el argumento es de baja. Es decir, parar y preguntar, vale, para que este argumento tenga sentido o para que este argumento pueda ganar el debate, ¿qué me hace falta? ¿Vale? Pensar un poco, si queréis, en piezas del puzzle. ¿Qué pieza del puzzle es necesaria? Si la ha traído alta, es de alta. Si la ha traído baja, es de baja. Creo que es la forma más fácil de hacerlo y como también más sencilla. Y luego sabéis que también hay la posibilidad de que una mega refutación sea considerada una extensión. Esto creo que da muchísimos problemas. A mí la gente en talleres me pregunta muchísimas veces, oye, he visto en el reglamento que una mega refutación puede ser una extensión, ¿cómo hago? ¿Cómo lo sé? Yo lo primero que os diría de esto es que no os agobiéis, porque es algo súper raro. O sea, yo en mi vida lo he visto 2 veces y es algo bastante inusual. Y si tenéis dudas de, ¿cómo puedo hacer como juez para saber, digamos, que si una extensión es una refutación, o sea, si una mega refutación es una extensión o no? Yo lo que os digo, siempre lo digo en los talleres, parece como muy hippie, pero creo que es la mejor forma de explicarlo es, una mega refutación que es una extensión es como cuando tú vas a ver estrellas fugaces con tus amigos. No sé si alguna vez os ha pasado, que tú estás allí y estás, al principio cuando no has visto ninguna, pues ves como manchas o algo que se te parece que se movió y dices, ¡buah, eso que habré visto! ¿Será una estrella fugaz o no lo será? Y cuando ves la estrella fugaz de verdad, lo sabes y dices, ¡buah, ahora acabo de ver una estrella fugaz! ¿No? Pues esto es un poco lo mismo. Es una cosa muy rara, no la vais a ver, pero cuando lo veáis, sabréis que lo habéis visto. Creo que es la mejor forma de explicar cómo reconocer una mega refutación que es una extensión, es decir, tener en cuenta esas 2 cosas, que cuando sucede, sabréis que os ha sucedido. Es una cosa de verdad muy, muy grande, es una refutación con tanto contenido argumental que llega a ser una extensión. Ya os digo, una cosa muy rara, no os agobiéis, pero por si lo veis en algún reglamento o no sabéis qué es, pues que sepáis que funciona así. Luego, siguiente punto. ¿Qué es material nuevo en el látigo? Que también creo que genera bastantes dudas. A ver, para esto, creo que la forma más útil de explicarlo es que entendáis por qué existe la prohibición de añadir material nuevo en el látigo. O sea, la prohibición de añadir material nuevo en el látigo existe porque si yo como látigo añado material nuevo, los otros equipos no han tenido posibilidad de responder a este material nuevo, es decir, porque no tienen un turno después para preguntar o para intervenir. Por lo tanto, se considera que es injusto para los otros equipos no poder responder esos argumentos, porque los argumentos de estos equipos han podido ser respondidos, pero los argumentos del látigo no van a poder ser respondidos. Entonces se considera que no estarían en igualdad de condiciones. Por lo tanto, en BP se considera material nuevo a todo aquel contenido que salga en el látigo que no pudiera ser anticipado previamente por los otros equipos del debate. Es decir, si por ejemplo el extensor explica un argumento, pero no le da tiempo a poner ejemplos, porque se queda sin tiempo, yo como otro equipo del debate puedo suponer que si el látigo es medianamente listo, va a poner ejemplos. Por lo tanto, esos ejemplos no son material nuevo, porque yo como equipo me puedo anticipar a que van a poner ejemplos, sobre todo si son ejemplos además muy míticos, me puedo anticipar y puedo hacer una refutación preventiva. O por ejemplo, si dicen, vamos a demostrar por qué A lleva a B, y explican una serie de links, pero les faltan links en la extensión, yo como otro equipo del debate, sobre todo si son, ya os digo, links muy obvios, puedo asumir que si el látigo es medianamente listo, lo que va a hacer es rellenar esos links. Por lo tanto, eso no sería material nuevo, porque yo como extensor pude anticiparme y pude, por ejemplo, haber hecho una refutación. Lo que es material nuevo es que, por ejemplo, de una frase del extensor, el látigo saque un argumento entero de 1 minuto. O que, por ejemplo, pues el látigo saque un contenido totalmente nuevo del que no se ha hablado en ningún momento a lo largo del debate, ¿vale? Es decir, si tenéis dudas, ¿esto es material nuevo o no? Yo lo que recomiendo es que penséis en el origen de esto y que penséis, vale, ¿los otros equipos del debate se podían anticipar a este contenido
o no se podían anticipar a este contenido, porque si no se podían anticipar a este contenido, lo que nos están trayendo es material nuevo. Volvemos a lo de antes. ¿Cómo juzgamos este material nuevo? Es decir, esto que es algo que ha pasado en el debate y que no podía pasar, porque el látigo no puede traer material nuevo. Lo que hacemos es ignorarlo. ¿Por qué? Porque si ese material nuevo no puede contar, o sea, no se penaliza, simplemente se ignora. ¿Por qué? Porque si ese material nuevo no puede contar, es decir, yo soy látigo, hablo 7 minutos, de los cuales, pues, 4 he dicho cosas que podía decir y 3 minutos he metido un material nuevo que no podía decir. Pues yo, a la hora de comparar lo que han traído los diferentes equipos, como ese material nuevo no lo podía haber traído, voy a competir con 4 minutos versus 7 minutos de otros equipos, porque los 3 minutos de material nuevo no me los van a contar. Entonces se considera que yo como látigo ya me estoy autopenalizando al haber, de alguna manera, metido material nuevo, porque me estoy quitando tiempo de intervención que va a contar. Entonces, si yo como juez lo penalizara, estaría doble penalizando a ese equipo, y por eso no se penaliza, es decir, no se le restan puntos, simplemente se ignora ese material que no se podía haber hecho. Y lo mismo pasa con el acuchillamiento, que es el siguiente punto. El acuchillamiento es cuando un equipo contradice, o sea, cuando una baja, por ejemplo, contradice a su alta. Es decir, primer gobierno dice una cosa y Cámara Baja de Gobierno dice otra cosa totalmente contraria a lo que ha dicho primer gobierno. O también puede pasar entre ambos oradores de un equipo, ¿vale? Cuando el primer orador dice una cosa y luego el segundo orador dice algo que es contradictorio. Esto es menos posible, pero bueno, a veces sucede porque debate es muy loco. Entonces, también de nuevo, ¿cómo se juzga el acuchillamiento y cómo sabemos si algo es realmente un acuchillamiento o no? Porque muchas veces hay equipos que se acusan a otros de haber acuchillado. De nuevo, el acuchillamiento existe como norma porque si hay un acuchillamiento en el debate, el acuchillamiento, por ejemplo, hay un acuchillamiento en el gobierno, el acuchillamiento niega o deja sin debate a la oposición. Porque si primer gobierno defiende A y baja de gobierno defiende no A, estás obligando a oposición a defender no A y A para ganar a la vez. Y eso es algo que oposición no puede hacer. Por lo tanto, oposición perdería siempre el debate. Entonces, por eso no existe el acuchillamiento. Y cuando penséis si algo es un no acuchillamiento, tenéis que pensar en esta idea. Es decir, ambos equipos están defendiendo cosas tan contradictorias para que la oposición tenga que defender dos cosas distintas para ganar. Porque si la oposición para ganarles tiene que defender dos cosas distintas, entonces está habiendo un acuchillamiento. Y tienen que ser cosas totalmente contradictorias, ¿vale? O sea, pongo esto porque creo que es el principal problema que suelo ver y es, no es un acuchillamiento cuando un equipo dice, cuando primer gobierno dice, esto va a empeorar la economía. Respuesta de oposición es, no, esto va a mejorar la economía. Y entonces, Cámara Baja de Gobierno dice, esto va a empeorar la economía, pero aún en el caso de que mejorara la economía, esto tendría consecuencias positivas por esto, por esto y por esto. Esto no es un acuchillamiento, porque lo que está haciendo Baja de Gobierno no es contradecir a la alta, está diciendo, yo apoyo a la alta, pero mira, si la alta no tuviera razón y pasara lo que dice la oposición, pasaría esto. Es decir, la oposición sigue teniendo espacio para debatir porque en ningún momento está teniendo que defender dos cosas distintas y por lo tanto sigue habiendo juego, ¿vale? Entonces, tiene que ser una contradicción clara, es decir, tiene que ser que la alta de gobierno diga esto va a mejorar esto va a empeorar la economía y que Baja de Gobierno directamente diga no, esto va a mejorar la economía y no diga lo que os he explicado de no, en el caso de que esto sucediera, vale, es decir, tiene que ser una contradicción muy clara. ¿Cómo juzgamos el acuchillamiento? Lo que se suele hacer es ignorar la parte del contenido en la cual ha habido un acuchillamiento. De nuevo, no penalizamos a los equipos por acuchillarse porque ya se están autopenalizando, porque de nuevo si tienen acuchillamiento, un contenido que es acuchillamiento durante 2 minutos, pues ese contenido desaparece del debate. Por lo tanto, están compitiendo con menos tiempo y ya se están autopenalizando a sí mismos. Esto sería si tenemos un acuchillamiento entre equipos, ¿vale? Ignoramos el contenido que supone un acuchillamiento del segundo equipo. Cuando se produce entre miembros de un mismo equipo, yo soy pues primer orador y digo una cosa y el segundo orador dice otra cosa totalmente contraria, lo que se hace es ignorar el contenido que es un acuchillamiento del segundo orador, ¿vale? Y siempre se tomará, eso también os lo digo, por si en un debate os confundís, siempre se va a tomar en cuenta en caso de acuchillamiento que lo que dijisteis fue lo que dijo el primer orador. Y luego ya por último simplemente explicaros cómo se juzgan las preguntas, porque también creo que a veces hay dudas sobre cómo se valoran o no se valoran las preguntas son muy importantes o no. Lo que os diría es, las preguntas en general no son importantes y en general no deciden debates. Pero sí que es verdad que cuando estamos comparando equipos,
sobre todo equipos que están muy cercanos entre sí, sí que se valoran las preguntas, porque sí que es importante valorar si un equipo, por ejemplo, ha sido capaz de responder a otro o no. Es decir, puede ser que estemos comparando dos equipos y que los argumentos de un equipo hayan tenido oportunidad de ser respondidos y a lo mejor los argumentos de este equipo están muy bien, pero no han tenido oportunidad de ser respondidos. Por lo tanto, es algo que tenéis que también tener en cuenta. Pero en general os diría, preguntas son importantes cuando hacemos comparativas muy cercanas entre equipos. Si no, tampoco os agobiéis mucho con esto. Siguiente consejo. Asegúrate de no estar castigando mentalmente a equipos. Esa es una cosa que ningún juez de BP os dirá que ha hecho, pero seguramente internamente todo el mundo pensará, buah, yo he hecho esto. La idea es que a veces pasa, y creo que es, bueno, relativamente frecuente, que tú, por ejemplo, vas a un debate y a lo mejor es un debate que te gusta mucho, o te interesa mucho, o te parece que la moción está muy bien, y de repente hay un equipo que la caga. Pues porque trae un argumento que está muy mal hecho, o trae un argumento que es una aberración, o que es una metadura de pata, o a lo mejor, por ejemplo, es un primer gobierno que hace un contexto horrible y el debate se va a tomar por saco, por culpa de ese contexto. Entonces muchas veces sucede que tú te enfadas y tú estás jugando el debate sobre la marcha, como hemos dicho, y piensas, estos últimos, porque esto es fatal, estos últimos. Vale. Cuando os pase eso, pararos y preguntaros, espera, ¿estoy castigando mentalmente a este equipo? Es decir, ¿estoy valorando todo el contenido que han traído y comparándolo con lo que han traído los otros equipos? ¿O simplemente estoy pensando esto porque no me ha gustado esta aportación del debate? ¿Vale? O sea, pensar que en BP es lo que suele decirse, no hay cuartos automáticos. No hay nada que tú puedas hacer en un debate de BP para quedar cuarto. Siempre el cuarto se decide comparándote con otros equipos del debate, con lo que han hecho los dos equipos del debate. Y muchas veces eso, cuando un equipo traiga un argumento que os parezca que es horrible y que os parezca que merecen quedar cuartos, pararos y decir, espera, estoy valorando todo lo que ha traído este equipo, porque muchas veces suele pasar que traen ese argumento, pero también traen otro contenido que merece ser valorado y que merece ser comparado con lo que han traído otros equipos, porque a lo mejor hay un tercer equipo que no ha traído absolutamente nada. Y a lo mejor este equipo ha traído el argumento que es una aberración, pero también ha traído otros argumentos que pueden ser interesantes y que pueden entrar a juego en el debate. Entonces, eso, cuando estéis muy seguros de que un equipo es cuarto, pararos y pensar, ¿estoy castigando a este equipo o no? Porque creo que es una buena forma de aseguraros de seguir comparando y de no estar castigando equipos. Bien. Otra cosa que también creo que es interesante es hablar de qué se compara exactamente en BP, ¿vale? Recordad que juzgáis argumentaciones, no juzgáis equipos, es decir, comparamos los argumentos de un equipo. No comparamos los equipos, es decir, no nos importa cuán equilibrado sea un equipo o no. Es decir, comparamos las argumentaciones de este equipo versus las argumentaciones de este equipo. Si en este equipo hubo una persona que lo hizo increíble, que ganó el debate sola, y hubo una persona que fue un desastre, da absolutamente igual, porque yo no estoy comparando lo bien que lo hizo un equipo con lo bien que lo hizo el otro, sino lo bien que argumentó un equipo con lo bien que lo hizo el otro. No comparamos forma tampoco. No me importa en BP lo bien que habla una persona o lo mal que habla una persona, o si una persona se traba o si una persona no se traba. ¿Por qué existe esto? De nuevo, esto existe porque se considera que cuando una persona habla bien, inconscientemente, tú como juez vas a tender a pensar que sus argumentos son mejores, porque bueno, es inconsciente, ¿no? Y si una persona habla bien, pues vas a tender a pensar así. Entonces, si nosotros premiáramos a un orador por su forma, por lo bien que está hablando, estaríamos beneficiándole doblemente, porque estaríamos beneficiándole la primera vez inconscientemente cuando escuchamos su argumentación y la segunda vez cuando le añadimos puntuación para hablar bien. Por eso en BP no se valora la forma. Tampoco juzgamos bancadas, ¿vale? Esto quiere decir que en BP no existe el arrastre. Es decir, no existen situaciones del tipo oposición venció a gobierno o el primer gobierno lo hizo muy mal, por lo tanto, la baja de gobierno no puede ganar en esta situación, ¿vale? Simplemente comparamos de nuevo, y recuerdo, equipos entre sí. Esto hace que no importen lo que os pongo ahí, no importa la forma, no importa el número de argumentos. Esto también creo que es importante. Es decir, lo que nos importa es lo bueno que es un contenido argumental versus el otro. No me importa que este sea un argumento y que este sean tres. Un argumento puede estar mucho mejor, puede ser más relevante y puede ser mucho más importante para la cuestión que se está debatiendo que 5 argumentos, ¿vale? No premiamos cantidad, simplemente premiamos la calidad de la argumentación y la repercusión de eso sobre lo que se está debatiendo. No importan, es que yo creo, ¿vale? No importan cosas del tipo, yo creo esto porque estudio una carrera determinada o porque sé una cosa determinada. Recordad que sois un ciudadano medio informado. No importa, y esto creo que es la frase que define perfectamente al mal juez, es que yo entendí perfectamente lo que querían decir. Porque cuando tú dices eso,
quiere decir que tú entendiste perfectamente lo que podían decir, pero que a lo mejor otra persona no habría entendido perfectamente lo que querían decir, ¿vale? Yo siempre lo digo en las formaciones, tú en BP no tienes que entender nada, tú tienes que oír, ¿dijeron esto o no lo dijeron? ¿Explicaron el argumento o no lo explicaron? Pero tú no tienes que entender el argumento, porque si tú estás entendiendo el argumento, quiere decir que probablemente estás completando links que ellos no han puesto, y por lo tanto no estás juzgando realmente lo que han dicho. No importa si un argumento es práctico o ético, ¿vale? Esto también creo que es muy típico. Mucha gente tiende a dar más importancia a cosas prácticas que a cosas éticas. La realidad es que esto no tiene por qué ser así. No importa no se ha hablado de esto en el debate. Esto también es un caso típico de imaginar que hay pues un primer gobierno que plantea un caso que está muy guay y plantea una serie de argumentos que están muy bien, pero luego los otros tres equipos del debate pues montan un debate paralelo. Vale, no importa que estos tres equipos no hayan hablado de lo que dijo primer gobierno. Si lo que dijo primer gobierno es objetivamente mejor, primer gobierno debe ganarles. Y no importa que otros equipos hayan hablado de esto o no hayan hablado de esto. No importa que el análisis de un argumento sea mejor. Esto lo vamos a hablar mejor en otra diapositiva, pero la idea es que el análisis es algo que tiene que haber en un debate. Es decir, los argumentos en BP para poder competir tienen que estar analizados, es decir, tiene que estar explicado porque yo de un punto a otro voy aquí. O sea, voy de un punto a otro, ¿vale? Es decir, cuáles son los links lógicos que nos llevan a esa conclusión. Pero una vez que hay análisis, el análisis no determina que un argumento deba ganar. Es decir, un argumento está bien analizado o no está bien analizado. Pero un argumento analizado de 10 no tiene por qué vencer a un argumento analizado de 8, o no debería vencer a un argumento analizado de 8, si esa argumentación si ese argumento realmente es mejor. O sea, yo esto siempre pongo este ejemplo porque es un debate que me traumatizó y todos siempre ponemos ejemplos de debates que nos traumatizaron, pero yo siempre recordaré un debate en el que estuve que iba sobre, no me acuerdo, pero era algo de la prostitución. Y hubo un equipo que sacó un argumento, pues típico argumento, ¿no? De que la prostitución, traficar con el cuerpo humano, bueno, un argumento ético, moral, muy bien explicado. A lo mejor le quedaron algunos links, ¿vale? Podríamos decir que tuvo un análisis de 8. Y luego hubo un equipo que desarrolló un argumento muy bien explicado, o sea, un análisis amazing, sobre que la prostitución mejoraba la economía porque la gente iba a hoteles a follar. Bien, este argumento tenía un análisis de 10. Pero estáis conmigo en que este argumento, aunque tenga un análisis de 10, aunque esté mejor explicado, no puede vencer a un argumento que es más tangencial, que es menos tangencial para lo que es el debate, es decir, que es más relevante para la cuestión que se está debatiendo, y es si la prostitución se debería permitir o no. Que luego, evidentemente, independientemente de que la economía pueda mejorar o no pueda mejorar, la realidad es que este argumento, que tenía un análisis de 8, era mucho más relevante para la cuestión que se estaba debatiendo que un argumento de posibles efectos que pudiera tener el existir la prostitución o no. Entonces, aunque este argumento estuviera mejor explicado o mejor analizado, este argumento es más relevante en el debate y, por lo tanto, tiene más peso sobre la cuestión que se está debatiendo. Es decir, responde más a la pregunta que nos estamos haciendo. No importa si el argumento ha violado equity, eso también es importante. O sea, sabéis que se puede perder un debate por equity. La mayoría de los reglamentos contemplan que si hay un equipo que viola flagrantemente equity, ese equipo puede perder el debate. Pero eso no es algo que vosotros tengáis que decidir como jueces. Es decir, vosotros como jueces juzgáis el debate normal y luego lo comentáis a adjudicación o a equity. En plan, mira, en este debate ha pasado esto. Probablemente alguien ya se lo haya dicho. Y será adjudicación o equity quienes decidirán si vosotros, si ese equipo se le pone un cuarto o no se le pone un cuarto. Pero vosotros como juez os da totalmente igual. Lo mismo si una persona es swing o si una persona es iron person. Es decir, si una persona es swing o una persona está haciendo un iron person, vosotros vais a juzgar el debate totalmente normal y vais a poner las posiciones totalmente normales, ¿vale? No tenéis que modificar cómo se juzga el debate. Si luego hay que ponerle a alguien, hay que cambiar la posición de alguien por cualquier razón, eso es labor de adjudicación, vosotros como jueces no tenéis que hacerlo. Siguiente punto, y creo que es un punto que también genera muchos problemas. Entiende quién es el maldito ciudadano medio informado. Es decir, ¿quiénes sois vosotros en el debate? Vosotros en el debate, o sea, en general, el ciudadano medio informado es una persona pues media de mundo, ¿vale? No es una persona media de un país normal, es una persona media de mundo que lee todos los días el periódico y que está muy informado de la actualidad y que sabe, por ejemplo, pues que en tal país hay una guerra y que las facciones que hay son estas dos, que están apoyadas por tales países, pero que, por ejemplo, no tiene por qué conocer necesariamente
cuáles son las características concretas de los dos bandos que se enfrentan en esa guerra, ¿no? En general, esto se aplica sobre todo a cómo se juzga conocimiento específico, es decir, cómo se juzgan cosas que una persona normal o este maravilloso ciudadano medio informado no tendría por qué saber. Y es un poco lo que vamos a ver ahora. También recordaros que como ciudadano medio informado sabéis lo que sabe un ciudadano medio informado, es decir, cosas que sabéis porque, pues no sé, estudiáis una carrera sobre esto o porque habéis hecho un trabajo de fin de grado sobre esto, pues deben de quedar al margen. Y entonces vamos a ver ahora eso, cómo este ciudadano medio informado debe juzgar conocimiento específico, porque creo que es una cosa que agobia mucho a la gente, sobre todo a los debatientes, y que en realidad es bastante sencilla y que sobre todo en general, primero, no debe agobiaros como jueces ni como debatientes, porque prácticamente ningún debate se decide por conocimiento específico. Pero creo que es una cosa que sí que sucede y que sí que agobia a la gente en los debates. Entonces vamos a ver cómo se juzgan estas determinadas cosas. Entonces, primero, ¿cómo se juzgan cosas que todo el mundo sabe? Por ejemplo, como ciudadano medio informado. Por ejemplo, estáis en un debate y alguien dice que la energía solar es más limpia. Vale, pues el ciudadano medio informado lo sabe, ok. Imaginaos que hay un equipo que contradice esto que el ciudadano medio informado sabe. Si lo explica, el ciudadano medio informado puede aceptar eso. Es decir, hay un equipo que sale y dice, no, mira, la energía solar no es más limpia porque para instalar paneles solares hay que talar grandes áreas de bosque y entonces al final pues esto está deteriorando el ecosistema y esto pues es muy malo y entonces pues mira, no es tan positiva. ¿Vale? Es un razonamiento que está explicado y aunque contradice lo que yo sé como ciudadano medio informado, la realidad es que lo puedo aceptar porque ha habido una explicación. Pero ahora imaginaros que sale un tercer orador y dice, no, mira, esto no es verdad, es decir, que ambos oradores discuten entre sí, no, mira, esto no es verdad, la energía solar va a ser más limpia, igual porque patatín, patatán. Yo como ciudadano medio tengo que aceptar, ¿vale? Ante esta ponderación de cosas de la energía solar es más limpia, la energía solar no es más limpia, generalmente debo quedarme con la energía solar es más limpia. Porque está habiendo una discusión, pero yo como ciudadano medio informado realmente interpreto, o sea, tengo que quedarme con lo que el ciudadano medio informado pensaría, que es confirmar esa idea de que la energía solar es más limpia. Siguiente punto, ¿cómo se juzgan cosas específicas que tú como ciudadano medio informado no deberías saber? Por ejemplo, hay un equipo que sale y dice, la energía solar pues no es más limpia porque, bueno, esto me lo estoy inventando, pero porque las empresas petroleras pues compran acciones de energía solar para boicotear el mercado y lo que sea. Yo como ciudadano medio informado no lo sé, así que si alguien lo dice en debate digo, bueno, vale, pues sí. Pero basta con que haya un solo equipo que diga, mira, esto no es verdad, para que yo como ciudadano medio informado pues no lo pueda tomar en cuenta. Diga, bueno, pues no lo sé, esto no sé si es verdad o no, así que yo como ciudadano informado no lo voy a tener en cuenta en el debate. Y eso es importante. Si ambos equipos discuten, es decir, y uno se reitera en que sí y el otro se reitera en que no, yo como ciudadano medio informado no puedo aceptar el hecho porque no lo sé. ¿Vale? Entonces, en este caso yo diría, bueno, yo como ciudadano medio informado no lo sé, no lo voy a tener en cuenta en el debate. Aquí también es importante lo que os pongo abajo de, eres un ciudadano medio, pero no eres un ciudadano imbécil. Es decir, tú puedes creerte las explicaciones lógicas que digan los equipos, pero con una cierta lógica. Es decir, tienes que exigir una serie de links lógicos que un ciudadano medio exigiría. O sea, no te puedes creer grandes saltos lógicos. O sea, yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero sí creo que es un ejemplo muy clásico y que todos habremos vivido de debate de energía nuclear. No sé por qué me ha dado por hablar de energías en esta diapositiva, pero debate de energía nuclear, ¿vale? Pues esta casa, no sé, promocionaría la energía nuclear en su país o algo así. Siempre hay un equipo que dice que, mira, es que si potenciamos la energía nuclear, probablemente haya más gente que se dedique a estudiar una carrera relacionada con esto. Si hay mucha gente que estudia una carrera relacionada con esto, probablemente haya más investigación con este tema porque X porcentaje de gente que estudia una carrera acaba dedicándose al ámbito de la investigación. Y entonces esto va a aumentar la investigación en energía nuclear y esto nos va a llevar a la cura del cáncer. Yo puedo crearme todos los links lógicos hasta este punto, pero no me puedo creer como ciudadano medio informado, aunque no tenga ni idea del tema, el salto lógico de más investigación a cura del cáncer, ¿vale? Creo que es un ejemplo muy exagerado, pero que es para que entendáis un poco qué cosas me puedo creer como ciudadano medio informado y qué cosas no me puedo creer. Luego, entiende que una refutación y una argumentación no son lo mismo. Esto es un ejemplo muy sencillo y es una diapositiva muy cortita, pero creo que es importante y estoy creyendo que todo es importante. Bueno, y la idea es que a veces os va a pasar que vais a comparando a dos equipos, os vais a encontrar con que hay un equipo que ha argumentado de 10 y que ha refutado de 8. Y que va a haber otro equipo que ha refutado de 10, pero ha argumentado de 8. Es decir, hay un equipo que ha refutado más
y otro equipo que ha argumentado, no sé si lo he hecho bien, bueno, hay un equipo que ha argumentado más y un equipo que ha refutado más. ¿Qué equipo debe vencer al otro? Y la respuesta es que normalmente debéis priorizar argumentación sobre refutación, por varias razones. Primero, porque es más fácil refutar que argumentar, es decir, es más fácil decir que algo no está bien a construir una idea de que algo está bien. Y en segundo lugar, también porque por el propio objetivo que busca BP o que busca el debate, que es plantear una pregunta, en plan, deberíamos hacer esto, y encontrar una respuesta a esa pregunta. Entonces se valora más que tú me des una respuesta que tú me digas que la respuesta del otro equipo tiene problemas. Porque realmente es más difícil construir esa respuesta y realmente esa respuesta responde más a la propia pregunta del debate que decirme que la respuesta del otro equipo no estaba bien. Luego, no te dejes emocionar por argumentos guays, ¿vale? Es decir, intentar dejar a un lado, esto es como muy obvio, pero creo que también pasa, así que os lo digo, o sea, argumentos interesantes, argumentos divertidos, argumentos emocionantes, no deberían vencer argumentos que son más pertinentes. O sea, yo esto lo veo mucho en debates cuando el juez me dice, el otro juez me dice, buah, es que este equipo trajo un argumento muy interesante, debería ganar a cámara alta, ¿vale? No, o sea, que un argumento sea interesante no quiere decir que sea más pertinente o que sea mejor para el debate. Es más, probablemente, o sea, y esto suele suceder que muchas veces en los debates las cámaras altas traen como los argumentos más clásicos que hay que sacar sobre ese tema de debate y las cámaras bajas traen siempre como argumentos más originales, más emocionantes. Vale, la realidad es que probablemente los argumentos que ha traído la cámara alta sean más centrales para el debate que un argumento que simplemente que sea emocionante o que sea interesante. O sea, intentar no dejaros llevar por este argumento me sorprende, así que este argumento debe ganar porque es el argumento que más me ha gustado, porque no me lo esperaba. Porque probablemente un argumento que realmente me esperaba sea más central para el debate y por eso me lo esperaba. Así que cuidado con este tipo de cosas. Luego, siguiente punto importante, recuerda que relevancia y probabilidad son cosas más importantes, hasta más que análisis. Es lo que os explicaba antes del debate de la prostitución, es decir, lo que más vamos a valorar es qué argumentación responde mejor a lo que se está preguntando y, por lo tanto, que un argumento sea relevante, que un argumento sea probable, son cosas mucho más importantes que esté analizado de 10 o que esté analizado de 8. O sea, yo os digo, el análisis es como una entrada que tú tienes que pagar para que tu argumento pueda empezar a jugar, pero luego, dentro de un determinado nivel de análisis, no importa que un argumento esté más analizado si es más relevante, o sea, que un argumento esté más analizado si es menos relevante que los otros argumentos del debate. Punto número 11. Recuerda que no deliberas solo y que deliberas con gente maja. Y ahora me gustaría centrarme en la parte de la deliberación, ¿vale? Sabéis que cuando termina un debate, los jueces deliberan, normalmente hay un juez principal, que es quien debe dirigir la deliberación, y luego hay jueces panelistas, que es con quienes, de alguna manera, pues se pregunta cómo han visto el debate. Entonces, lo primero que os quiero decir que es importante es no tengáis miedo a dar vuestras posiciones. O sea, una cosa muy clásica es que a los jueces panelistas, como están con un juez principal, pues les da miedo decir lo que ellos piensan, porque tienen miedo a que el juez piense que no saben debatir o que a lo mejor, si por ejemplo contradicen directamente lo que dice el juez principal, pues no sé, como que van a quedar mal, ¿vale? O sea, no tengáis miedo, precisamente estáis ahí. Y el hecho de que haya jueces panelistas y jueces principales es porque muchas veces, a veces hay determinados detalles que el juez principal ve que el juez principal no ve y que los jueces panelistas sí ven y que a lo mejor ha sido determinante para el debate. Por eso sois un equipo debatiendo y por eso es importante que digáis vuestras posiciones, porque puede precisamente permitir detectar puntos en los que no estáis de acuerdo, en los que a lo mejor hay algo que el juez principal o que vosotros mismos os habéis perdido. Y precisamente por eso es importante decir vuestras posiciones sin miedo, porque a lo mejor puede condicionar el resultado del debate, porque os podéis poner a hablar de algo que el juez principal no se había dado cuenta. Y por eso es importante el tercer punto de contestar a las preguntas con precisión. Es decir, cuando vosotros digáis, pues este equipo primero, este equipo segundo, este equipo tercero, este equipo cuarto, y el juez principal os diga, oye, ¿por qué crees que este es primero versus este segundo? Evitar cosas ambiguas del tipo, es que el análisis era mejor, o es que me gustó más este argumento. O sea, lo que va a determinar que por ejemplo, alguien de adjudicación o alguien que juega con vosotros diga, guau, fulanito es muy buen juez, debería breakear, o fulanito debería ascender a principal, es la precisión con la que contestéis a esas preguntas. Es que le digáis, mira, es que yo creo que este equipo es primero sobre este, porque en este punto, que es muy importante para esto, ellos dicen esto, que es una muy buena respuesta que este equipo nos refuta y que además vence a esta parte de la argumentación del otro equipo. Y por eso creo que en esta comparativa ellos deben de quedar así. Es decir, que contestéis con precisión. Creo que esto es lo que puede determinar más, sobre todo si jugáis con la línea de adjudicación,
que podáis breakear o no, o que se os tome como un juez que controla o como un juez que no controla. Y luego el segundo punto, que es no seáis orgullosos, es decir, no pasa nada por cambiar vuestras posiciones. A veces pasa, sobre todo que se lo he visto hacer a muchos jueces principales, que la gente no quiere cambiar sus posiciones porque si no parece como que, no sé, que eres un mal juez porque, ¿sabes? Te has dejado llevar por lo que han dicho otros jueces. O que si al final no sale tu call, eres como el peor juez del mundo porque, no sé, como que te han convencido otros jueces. Y no, o sea, precisamente si estáis ahí es para deliberar en equipo y para daros cuenta entre todos de cosas. O sea, estáis ahí para asegurar que el resultado del debate sea el mejor posible. Pero es otra cosa que yo también suelo recomendar es que como jueces, sobre todo como jueces principales, evitéis la confrontación. Es decir, en una deliberación no debería haber confrontación entre los jueces. Muchas veces pasa, sobre todo en el circuito español, yo creo que en los últimos años yo lo veo bastante, que hay mucha diferencia a lo mejor entre el nivel del juez principal y a lo mejor está el juez panelista y a lo mejor está jugando con una persona pues que es su segundo torneo y entonces pues a lo mejor llegan a resultados muy distintos y el juez principal a veces se pone nervioso e intenta como imponer su criterio porque se da cuenta de que a lo mejor el criterio del juez panelista pues no es el más adecuado, la razón que sea y a veces yo creo que hay muchas situaciones de confrontación en las deliberaciones que yo creo que debéis evitar y que debéis pensar como jueces principales, y es lo que intento pensar yo, que si vuestra forma de juzgar es tan buena como vosotros creéis, es decir, vuestro resultado hipotético es tan bueno, ese resultado tiene que ser tan bueno como para defenderse solo. No tenéis que defenderlo vosotros. Es decir, ese resultado tiene que ser tan bueno como para que cuando vosotros le preguntéis a los otros equipos por qué ven el debate así, y le preguntáis preguntas de, pero ¿por qué crees que este equipo queda súper por encima de este si han dicho tal cosa o por qué crees tal? El resultado sea el que se defienda a sí mismo y sea la persona que es panelista, que a lo mejor, o al revés, también os puede pasar a vosotros como principal, pero eso, estoy poniendo un poco el ejemplo principal porque yo me veo más así, ¿no? Pero bueno, es decir, que si el resultado que vosotros creéis es ese y es un resultado suficientemente bueno, este resultado tiene que ser capaz de defenderse y cuando planteéis preguntas de, oye, ¿por qué ves esto así o por qué no ves esto así? La persona sea la que se dé cuenta y diga, ah, pues a lo mejor esto no debería ser así, o a lo mejor deberías tener razón tú en esto. Pero no debéis entrar en confrontación de intentar convencer a otros jueces o decirles que no tienen razón o cosas así, porque no creo que sea el objetivo del debate y porque creo que además, de nuevo, no hace que se llegue al mejor resultado, sino que se llega al resultado que defiende el juez, que es más agresivo, que a lo mejor es más pesado, que a lo mejor está menos cansado y lo que queremos es el resultado que defienden, con el que estamos de acuerdo la mayoría de los jueces. Punto número 12. No la acabéis con los puntos de orador. Es decir, dejaros asesorar, mirar la tabla de Varsovia. Por varias razones. Primero, porque los puntos de orador es la mayor fuente de injusticias en British Parliament. Porque si tú al final juzgas mal un debate y hay un equipo que pues pierde un debate que tenía que haber ganado, eso es un error más o menos subsanable, porque probablemente vayan a una sala más baja y ganen el siguiente debate y se compense. Pero si tú a un orador le pones, por ejemplo, un 60, en una ronda en la que le tenías que haber puesto un 75, como los puntos de orador son una media, esa persona que estaba destinada a ser mejor oradora de un torneo no lo va a ser. Por lo tanto, creo que son los errores que generan más injusticias en British Parliament porque al final como que no se pueden de alguna manera reparar, ¿vale? Aquí abajo os dejo unas nociones básicas por si las queréis apuntar, ¿vale? Un poco sobre cómo se juzgarían los debates. Yo recomiendo que tengáis unas nociones básicas, como son estas que os he puesto aquí, y luego si tenéis dudas, miréis la tabla de Varsovia. Y de alguna manera que lo vayáis hablando con los otros jueces. Penséis, bueno, a este equipo yo le voy a poner, creo que tiene esta puntuación de orador, creo que este orador ha sido el mejor de este equipo, así que le vamos a poner esta puntuación, y que os hagáis preguntas del tipo, oye, ¿crees que el segundo orador, o sea, ¿crees que este orador lo ha hecho un punto peor o que lo ha hecho 2 puntos peor o que lo ha hecho igual? Y en función de eso vayáis poniendo los puntos de orador. Simplemente os dejo esto para que tengáis una referencia, tampoco me voy a enrollar mucho más porque creo que es algo que, bueno, que es más cuestión de práctica, pero sí que seáis conscientes de que es importante poner bien los puntos de orador porque muchas veces generan muchas injusticias en BP y que realmente no cuesta nada tener un esquema y seguirlo. Bien, siguiente punto, y realmente ya estamos acabando, y es aprender a adaptar vuestro feedback. Esto creo que es fundamental, sobre todo porque al final la mayoría de la gente, a ver, a lo mejor no tanto en un torneo, aunque sí que es verdad que el feedback en PP debería ser un feedback totalmente objetivo de las razones por las cuales un equipo ha quedado en una posición y otro equipo ha quedado en otra, la realidad es que los equipos, en función de su nivel, necesitan diferentes cosas del feedback. Y este feedback objetivo se puede adaptar a los diferentes niveles de equipos. Entonces,
A lo mejor esto no tanto en un torneo donde se busca que los jueces sean muy estándares, como puede ser un CEMUDE, pero sí, por ejemplo, en torneos nacionales o, por ejemplo, en ligas internas, donde creo que es al final donde acaba juzgando la mayoría de la gente. Creo que es importante aprender a adaptar vuestro feedback en función del nivel de los equipos. Y que sobre esto, básicamente vais a juzgar a 3 tipos diferentes de equipos que buscan diferentes cosas. En realidad, 4 tipos diferentes de equipos. Primer tipo de equipo. Equipos que son novatos, equipos que no tienen experiencia, equipos cuyo objetivo en un torneo es aprender, pasarlo bien. Segundo tipo de equipos, equipos de nivel intermedio, equipos cuyo objetivo en el torneo es breakear. Tercer tipo de equipos, equipos que tienen muy buen nivel, es decir, equipos que de alguna manera se da por hecho que van a breakear, equipos cuyo objetivo en el torneo es ganar. Estos 3 tipos de equipos tienen necesidades distintas en el feedback, por lo tanto es importante que tengáis claras cuáles son esas necesidades. Unas nociones muy básicas. Los equipos novatos, cuyo objetivo es pasarlo bien, son equipos donde es muy importante, a la hora de explicarles las comparativas, creo que son equipos donde es muy importante no solamente no resaltarles únicamente lo que han hecho mal, es decir, lo que les ha hecho, por ejemplo, perder o lo que les ha hecho quedar en la posición en la que han quedado. Primero, porque son equipos que hacen muchas cosas mal. Y segundo, porque muchas veces no van a ser capaces de incorporar esa información. Y creo que son equipos donde es importante resaltarles también, que es algo que no se suele hacer en BP, las cosas que los han hecho quedar bien en la comparativa. Porque son equipos que muchas veces hacen cosas bien por casualidad, porque les cuadró. Les cuadró, hicieron una cosa, les salió bien y hicieron un framing estupendo. Pero ellos no son conscientes muchas veces de que lo han hecho bien o qué es lo que han hecho exactamente bien que les ha hecho quedar en esa posición. Por lo tanto, creo que son equipos donde es importante no remarcar tanto todos los errores que han tenido, sino sí remarcar los 3 o 4 aciertos que han tenido, porque muchas veces no van a ser conscientes de esos aciertos. Luego, por otro lado, equipos de nivel intermedio. Son equipos que realmente sí se benefician del feedback. Y estos son los típicos equipos que les das un feedback y que en el siguiente debate lo aplican y ganan. O sea, son equipos donde lo más importante en el feedback es ser precisos. Es decir, explicarles muy claramente qué errores han cometido y por qué este error les ha dejado quedar en esta comparativa. Es decir, suelen ser equipos que tienen errores pues, en cosas que se pueden mejorar en todos los análisis. Por ejemplo, has impactado mal, no has analizado bien, te has olvidado de explicar por qué tu argumentación era importante. Entonces, es importante ser precisos y no decirles, bueno, es que este argumento era peor, no. Es importante ser preciso y decirles, mira, es que te faltó esta comparativa, pues el otro equipo la hizo, vosotros no, y entonces, pues, vale, es decir, estos equipos son equipos donde es importante la precisión. Y luego tenemos el tercer tipo de equipos que habíamos comentado, que es los equipos que son muy buenos. Los equipos que son muy buenos son equipos que ya no aprenden debate a debate, porque son equipos que de alguna manera ya han aprendido, ya han superado todos estos errores que se pueden solucionar debate tras debate. Yo siempre digo que son equipos que aprenden por comparación, aprenden por acumulación. Es decir, hay una cosa que hago mal en los debates de relaciones internacionales o en los debates donde la métrica es importante o en los debates donde pues, hay un argumento ético. Entonces, cuando hay un debate con un argumento ético, la cago. Es muy poco probable que yo en el siguiente debate vaya a tener que sacar un argumento ético. Entonces, yo no voy a probablemente aprender de mi error para el siguiente debate, sino que voy a aprender por acumulación. Después de muchos torneos o de muchos debates, volveré a un debate en el que tenga que hacer exactamente eso mismo y recordaré que el juez en el feedback me dijo esto. Entonces, son equipos donde no es importante ser preciso, porque son equipos que ya tienen un cierto nivel para darse cuenta de las posiciones, es decir, son equipos que llegan al debate diciendo, bueno, si el juez me compra esto, soy primero, si no soy tercero. Es decir, son equipos a los que en general no les va a costar no les va a costar entender las posiciones, porque ya tienen una cierta experiencia, pero entonces son equipos donde es importante ser claro y no, o sea, ser claro, es decir, que los equipos les quede muy claro qué errores han cometido para que lo recuerden. Es decir, no es tan importante ser preciso porque los equipos van a entender el error, sino ser, no sé cómo decirlo, tajante o explicarles las cosas de una manera que ellos sean capaces de recordar para los próximos debates que tengan sobre esta cuestión. Pero a lo mejor no preocuparse tanto por explicar el error milimétricamente porque ellos rápidamente van a reconocer que les ha pasado eso. Y luego también el cuarto tipo de equipos que iba a comentar es cuando juzgáis a equipos que son mejores debatientes que vosotros o que saben que son mejores debatientes que vosotros, que es algo que os puede suceder. Y aquí el consejo sobre esto que os daría es que no os dejéis intimidar por eso y que seáis personas muy tajantes. Es decir, si vosotros creéis que el resultado es ese,
decirlo e ir a muerte con ese resultado. Y que no os intimide esa persona, porque el hecho de que una persona debata mejor que vosotros no tiene por qué necesariamente significar que juzgue mejor que vosotros, ¿vale? Entonces, por lo tanto, que no os pongáis nerviosos y que expliquéis el resultado tajantemente y que no dejéis llevar por pues, el típico miedo de, oh Dios mío, ¿qué me va a decir? Y ya acabando, dos consejos muy breves. Intenta ser alguien espabilado. Esto creo que es una cosa que no se valora nunca académicamente, pero que mejora mucho la calidad de los torneos. Es decir, primer punto importante, respetar los tiempos. Es decir, si tenéis 15 minutos para dar un feedback, tenéis 15 minutos para dar un feedback. No tenéis más. Respetarlo. Por dos razones. Por un lado, por respeto a los equipos, porque los equipos tienen derecho a descansar, se están jugando cosas en los torneos, están muy agobiados y es un horror para un equipo no tener que descansar porque la ronda va con, no poder descansar porque la ronda va con retraso. Y también por respeto al equipo de organización, porque la mayoría de los torneos, el equipo de organización se está jugando cosas. Y se está jugando cosas como que venga, pues, no sé, el alcalde al acto de clausura, el rector de la universidad, y quedar bien con esa persona y a lo mejor, pues, que eso pueda significar el año que viene una subvención, una ayuda, poder utilizar determinadas instalaciones o quedar mal porque el torneo va con 2 horas de retraso. Así que intentar ser una persona espabilada. Y si tenéis que dar un feedback extra, es decir, vosotros habéis dado un feedback objetivo sobre las razones por las cuales un equipo queda en una posición o queda en otra, pero veis que hay un equipo que necesita un feedback personal concreto, dádselo. Buscarlos en la comida, buscarlos en los pasillos, pero dádselo. No os quedéis con la cosa de, bueno, ya he hecho mi trabajo, ya he dado el feedback objetivo. Si creéis que un equipo puede mejorar en una cosa personal, acercaros y decírselo, porque puede marcar mucho la diferencia en un equipo o no. Y ya por último, lo último con lo que os voy a dejar, porque prometí que iba a acabar prontito, es esforzaros por hacerlo bien y seréis un buen juez. ¿Por qué os digo esto? Yo en mi vida me he encontrado con que en un debate, en un torneo de BP, te pueden pasar muchas cosas que no sabías que te podían pasar. Y como juez, os vais a encontrar muchas situaciones que no sabíais que os podían pasar y que no sabéis cómo se juzgan, porque nunca nadie os ha hablado de que os podía pasar. O sea, yo siempre lo cuento, en mis 2 últimos torneos, después de 4 años haciendo debate, me sucedieron cosas que yo no sabía que te podían suceder. Entonces, el consejo que os doy es, si os esforzáis por hacerlo bien, si intentáis decir, bueno, no sé cómo se hace esto, pero yo creo que esto debería juzgarse así, porque creo que es lo mejor para que el debate sea justo, creo que es lo mejor para que el debate salga bien, os encontraréis meses más tarde cuando os lo comentéis a alguien que juzgasteis el debate bien y que el debate se debía haber juzgado como vosotros lo juzgasteis. Así que simplemente eso, esforzaros por hacerlo bien y lograréis ser un buen juez. Y aquí terminan los 15 super consejos. Y a partir de ahora, bueno, podemos abrir el turno de preguntas si queréis. No sé si he ido muy rápido, no sé si hay alguna duda que tengáis pendiente o que habéis puesto en el chat. Voy a cotillar aquí por Zoom. Y nada, si no, bueno, pues muchas gracias por venir y espero que hayáis incorporado alguna cosa que os venga bien. Bueno, Poles, pues vista también la hora, que sé que tienes prisa, que nos estás cediendo mucho tiempo, no te preocupes. No, pero bueno, o sea, si queréis alguna cosa, tengo tiempo, no te preocupes. Han hecho un par de preguntas que hemos respondido ya a los que estábamos por el chat, porque eran cosas muy basiquitas, o sea que en eso no Vale. te preocupes. Si alguien tiene... Ahí tienes a Dani. Puede suceder. O sea, sí, puede suceder porque, bueno, o sea, Dani me pregunta, por si no lo estáis viendo, bueno, que ve diferencia en cuanto a los puntos de orador. Yo creo que es una cosa que está disminuyendo. Es decir, creo que sí que es algo que sucede, pero bueno, creo que de cuando yo empecé a debatir ahora, sí que se está cada vez uniformizando más, creo que se usa más Varsovia. Sí que sucede, pero bueno, creo que cada vez menos. Vale, yo a Carlos te diría que sí y no. O sea, creo que cualquier persona puede juzgar. O sea, si te lo propones, puedes juzgar. Creo que ayuda 2 cosas. El hecho de conocer las normas de antemano y sobre todo el hecho de haber debatido algo. Es decir, esto quiere decir, no tienes que ser un campeón nacional para juzgar bien o para ser el mejor juez de un torneo, pero creo que sí que te ayuda pues haber hecho debate un año o así para pues tener una cierta no tanto experiencia, sino entender un poco cómo funciona BP, cómo funciona, ya haber recibido feedbacks, entonces saber más o menos pues cómo es un feedback, cómo no es un feedback. Pero esto yo siempre lo digo, puede ser un año de torneos nacionales o un año de ligas internas. Es decir, no tiene por qué ser un año en torneo super top. O sea, simplemente es rodaje en el formato. No tiene por qué ser de un nivel o de otro, vamos. Serían así las 2 cosas
Pero bueno, tampoco me parece específico, me parece que la mayoría de la gente que hace debate, pues algo habrá debatido, algo conocerá el formato, así que bueno, te diría que no. Ay, bueno, pues muchas gracias. No sé si alguno tiene alguna pregunta más, sé que es tarde, así que tampoco os quiero enrollar mucho.